El anciano estaba allí postrado, indolente, desahuciado en el camastro de madera de roble y tiras de cuero prensadas, sin fuerzas más que para parpadear, mover levemente las extremidades y farfullar cada tanto una sarta de incoherencias en medio de un mar de ventosidades que inundaban el ambiente y ahuyentaban a los pocos mosquitos perdidos que se aventuraban o extraviaban en esas gélidas latitudes nórdicas. Bueno, así arranca Sol de Medianoche. Qué cuadro, ¿no? ¿De qué hablan en este cuento? Hablo de un vikingo. Resulta ser que dentro de la tradición vikinga, los nórdicos, los poderosos vikingos que habitaban estos páramos helados del norte, ¿verdad? Lo que hoy en día son Suecia, Noruega, Islandia y Noruega. Suecia, Noruega, Islandia. Y Finlandia. Y Dinamarca, perdón, Dinamarca. Claro. Los finlandeses son más lapones, o sea, es otro Sí, pueblo. Cierto. Y entonces ellos, por ejemplo, para ellos era terrible el morir en la cama. Morir enfermo, viejo, sí. postrado en la cama. Para ellos era lo peor eso, ¿no? O sea que Claro. para ellos lo más grande era justamente morir en combate. Cierto. Porque cuando morían en combate, según la tradición, la mitología de ellos, creían que venían las valquirias, que eran unas hermosas rubias, opulentas, ¿verdad? Venían y le recogían el cuerpo o el alma, ¿verdad? Y le llevaban al Valhalla. Claro, ¿verdad? el paraíso. Exactamente, lo que era el paraíso, allá donde estaba Asgard, el palacio de Odín, y donde estaba Thor y compañía. O sea, dentro de esa cosmovisión de ellos, eso era, pero lo máximo, ¿verdad? Y bueno, entonces lo que cuenta acá es de un aguerrido soldado, ¿verdad? Un vikingo de esos que combatieron, pero en 100 batallas de aquí para allá por todo el norte de Europa y compañía, ¿verdad? Saqueando y otras cosas, ¿verdad? Y que sin embargo, por cosas del destino, nunca murió. Claro, llegó a viejo. Él llegó a viejo. Y entonces justamente comienza la historia de eso, ¿verdad? Y cómo después, ¿verdad? Por un favor divino o algo así, le vuelve la juventud en un combate, ¿verdad? Y vienen los dioses de Asgard y compañía a llevar su cuerpo, ¿verdad? Ya, entiendo. Muchas veces te habrá pasado que la gente te dice, ¿dónde es que sacas todo eso? ¿De dónde saca el escritor sus temas o por dónde comienza la idea de un cuento? La idea de un cuento normalmente se genera cuando uno... pueden ser varios elementos, ¿verdad? Muchas veces es total creatividad de cero, de que nace de repente una idea así totalmente estrafalaria y que podría hacer. El problema nomás es que a veces, yo por ejemplo ya tuve varias veces donde creo el mundo ideal, ¿verdad? De lo que podría ser el cuento, ¿verdad? Sí. Pero me falta la trama, lo que se va a desenvolver dentro de eso. Claro. Muchas veces ya me pasó. Ya creé varias veces el mundo ideal, ya recreé en mi cabeza, pero me falta el movimiento, lo que va a pasar. ¿Y vas tomando alguna nota a veces? No, bueno, antes sí solía tomar a veces como apuntes y últimamente cuando puedo escribo algo en la parte de la nota de los celulares. Claro. Ahí más o menos voy anotando algunas cositas, pero son detalles. A mí me pasa algo interesante. Yo puedo escribir un cuento en un ratito. O sea, en una tarde, por ejemplo, me puede salir un cuento de 10 páginas sin problemas. Pero puede pasar 10 meses sin que salga nada. O sea que este tema de la creatividad o de la idea, la inspiración, es muy caprichosa. O sea, muy así. A veces tenés todo el tiempo del mundo, tenés ahí la computadora, tenés todo como para escribir, pero no viene nada de nada. Claro. Y otras veces estás de aquí para allá y te vienen las cosas. No es como que yo trabajo, que te vas y tienes que producir algo. Claro, sí. Eso justamente hablando con algunos periodistas que son articulistas de semanales, me suelen decir, un muy amigo justamente me estaba diciendo, nosotros un problema ese que cada domingo tenemos que producir un artículo, yo tengo que allá por el viernes, jueves, por ahí me tengo que sentar a mirar todos los periódicos para ver de qué me puedo quejar. Claro, claro. Así es el tema. No te puede faltar tema. Claro, algo tenés que escribir. Ahora, escribiste mucho también de historia y decías que uno de tus éxitos editoriales era justamente esa historia integral del Paraguay. Exacto. A ver, ahí tenemos un problema de muchos años en el Paraguay que, de acuerdo a quién escribió cada versión de la historia, tuvimos también una distinta visión de la historia del Paraguay, ¿verdad? Claro, yo creo que... ¿Vos cómo hiciste? No, yo creo que hay hay por ejemplo un elemento que polariza la sociedad hasta hoy en día, que es el lopismo y el antilopismo. Impresionante. Que comenzó con Oleari y Báez, o sea, que prácticamente entre ellos dos fue la famosa caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. Sí. Y yo trato de agarrar las dos formas de pensar.
Ajá. Trato de unir los dos elementos. Por ejemplo, lo último que dijo el mariscal, por ejemplo, cuando murió. Sí. Ese, por ejemplo, es una discusión que no va a terminar nunca jamás. ¿O muero por? Exactamente. Y entonces yo digo, muero por, pero aunque otros creen que dijo tal. O sea, dejas abierto. Sí, te dejo abierto. No me caso con ninguna de las partes y trato de ser lo más objetivo posible, ¿verdad? Ajá, normalmente trato de ver todo eso, ¿verdad? Sí. Ahora, el tema de, por ejemplo, al final la figura de López, por ejemplo, trato de ser lo más nacionalista posible, en el sentido justamente de que agarro más o menos lo que es la historia oficial, de que fue un gran mandatario, en el sentido, no en el sentido de lo que sería un presidente hoy en día, pero sí en el sentido de lo que decía Goicoechea Menéndez, ¿verdad? De que se sintió inmenso porque se sintió la patria. ¿Y por qué? Porque todo el Paraguay fue atrás de él. Esa es la realidad de las cosas. O sea, no habrá sido un super líder militar, pero era el Paraguay, evidentemente, ¿verdad? Claro, porque ese pueblo... Otros dicen, no, pero no tenían opción. Sí. Pero de todas maneras, no sé, hasta podía escaparse uno, no sé. Podía escaparse, con tanto campo y esas cosas, podían correr por cualquier lado, lo que sea en algún momento. Ese pueblo lo acompañó hasta inmolarse, ¿no? Sí, porque, bueno, si vos ves, por ejemplo, ¿verdad? La historia del mundo, ¿verdad? Así de un macro, ¿verdad? Vos pocas veces encontrás algo como esto, o sea, que a ese nivel. Inclusive vamos a suponer en la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Ellos no perdieron ni un quinto de toda su población. Nosotros perdimos 2/3 de toda la población. O sea, proporcionalmente, pero muchísimo más, ¿verdad? Sí. No, qué bueno que tocas ese tema, porque sigue todavía latente ese tema del lopismo y antilopismo. Sí, y va a seguir. Y va a seguir. A nosotros, los que fuimos formados en la educación en los años 70, todavía en dictadura secundaria, nos es prácticamente imposible ser antilopista. Yo tendré mucha formación intelectual, tengo hermanos que discuten a muerte el tema, hablan de que es el creador de la desgracia paraguaya realmente López, pero yo no puedo. Yo me formé cantando Canción al Mariscal en el cuartel. Yo también. Es más, o sea que la vez pasada justamente estaba ahí, posteé justamente ese tema porque en el 30 y algo, 36, 37 por ahí, Estigarribia estaba en Montevideo, el Mariscal Estigarribia, y le preguntaron sobre Francisco López qué opinaba. Y él decía que los héroes no se juzgan, se sienten. O sea, que te respondió de una manera brillante, me parece a mí, Estigarribia. Era cuando uno siente eso, ¿verdad? Pero es el coronel Rafael Franco y el febrelismo del reivindicador de López, el primer reivindicador. No. El primero yo creo que fue Oleari. Así a gran escala yo creo que fue Oleari escribiendo. Claro. Ahora, pero el Panteón de los Héroes lo manda a hacer Franco, o sea, terminar y hacer traer el cuerpo. Ok. Exactamente, esas cosas, ¿verdad? Pero yo creo que ese tema de López comenzó justamente a adquirir esa fuerza cuando se veía venir el tema de la guerra del Chaco. Porque teníamos que apelar a todos los recursos que tenía el Paraguay, a todos sus manes que tenía el Paraguay, ¿verdad? Porque justamente para que el pueblo se sienta, ¿verdad? Realmente como que tenía que salir a combatir y a defender lo suyo, pues qué mejor ejemplo que los Titanes del 70, ¿verdad? O sea, no nos vamos tan lejos, ¿verdad? Claro, no, es que uno busca siempre, así como los americanos buscan a sus grandes próceres de la independencia, ¿no? Siempre. Ahora, redondeando nomás este tema, me hace pensar tanto, qué curioso, ¿no? López por derecha y López por izquierda. Sí. Porque lo reivindica Stroessner, pero también los movimientos de izquierda, pero más radicales, lo siguen reivindicando. Eso es igual que los comunistas, por ejemplo, a veces dicen que Cristo fue el primer comunista. Claro. Era porque todos tenían que compartir o sea, es normal. O sea, a los grandes, en el caso, por ejemplo, de Perón, por ejemplo, Argentina, produjo justamente eso de extrema izquierda y extrema derecha. Exacto, de Montoneros hasta López Rega. Exactamente. O sea que, por lo visto, las grandes figuras, ¿verdad? Ciertos movimientos que vienen después tratan de apropiarse de eso, ¿verdad? De la figura. No sé si para ganar prestigio o si no se sienten luego compenetrados de su forma de pensamiento. El problema con eso es que muchas veces, ¿verdad? A lo mejor a López no le importa nada de nada, ¿verdad? El tema ese, y le hacen aparecer como, qué sé yo, como que es de izquierda, ¿no? Y cosas así, ¿entendés? Esa es la cuestión. Hasta ahora hay una columna guerrillera que usa inclusive su figura. Que usa su figura. Exacto. Y otra cosa en ese mismo orden de temas, ¿los liberales eran antilopistas?
No sé hasta qué punto, porque yo veo también entre los liberales que hay lopistas así muy fuertes, ¿verdad? O sea, por eso es que... Pero viste que ellos reivindican más Eusebio Ayala, Eligio Ayala, sí, Mariscal Estigarribia. Sí, pero entre ellos ya iba justamente el tema de ir formando a la cuestión del pueblo para la guerra. También. Entonces, el tema es que es difícil disociar el pueblo en lucha en los años de la guerra de la Triple Alianza de López. Ese es el tema. O sea, que o agarrás el paquete completo, ¿verdad? Claro. ¿Entendés? Ese es el tema. Entiendo. Por eso yo, por ejemplo, me cuesta a mí separar una cosa de la otra, ¿verdad? Sí. Esa es y entonces... Yo creo que ellos también fueron aceptando de a poquito el tema de López, ¿verdad? ¿Y qué fue, en 2 minutos que me quedan, el Tratado de la Triple Alianza? El Tratado de la Triple Alianza fue un tratado que firmaron, ¿verdad? Los 3 que nos hicieron la guerra, ¿verdad? Pero que sin embargo se mantuvo como un secreto, pero después la vergüenza fue pública, como se publicó justamente en Londres. Ajá. Y que según parece ya era algo que habían acordado antes, ¿verdad? Justamente los enviados de los 3 países, ¿verdad? En Puntas de Rosario, que es la Argentina, y ahí prácticamente, o sea, lo único que hicieron es formalizar algo que ya se había conversado antes. ¿Por qué Uruguay se mete? Uruguay se mete como furgón de cola, porque justamente gana el partido opositor, ¿verdad? Al final, ¿verdad? Y que justamente que apoya a Mitre, ¿verdad? El general Flores y compañía, ¿verdad? Y al final ellos vienen con mucho odio con el tema contra Paraguay, ¿verdad? Pero siguiendo el papel que le correspondía, ¿verdad? Como de agradecimiento a la Argentina por haber hecho la ayuda a Flores y compañía, ¿verdad? Claro, qué terrible. Pero también son los uruguayos los primeros que reconocen después el error de la cuestión y se dan cuenta de que nosotros nos fundimos por ellos. Claro. Nosotros nos fuimos atrás de ellos, nos fuimos a la guerra. Esa es la realidad de la cosa. Sí, Uruguayana y compañía. Sí, claro. Detrás de ellos, el apoyo que da López, ¿verdad? A Uruguay, esa es la causa de todo. Sí, claro. O sea, que ahí como nos vamos al tacho, ¿verdad? Esa es la que... Totalmente. Bueno, vamos a hacer una pausa. Es apasionante hablar de esto así, quizás informalmente, pero con mucha pasión y amor por la historia de nuestro país, que es tan importante siempre repasarla. No importa que haya errores, que haya polémica, lo importante es seguir hablando de lo que nos pasó como nación. Y con Óscar se puede aprovechar también eso. Breve pausa y volvemos con Óscar Pineda, invitado de hoy, Conversando la Noche. Bueno, acá tengo uno de los libros de Óscar, Sol de Medianoche y otros cuentos. ¿Cuántos libros de literatura escribiste? De literatura son 4, ¿verdad? 4. Una novela más 3 libros de cuentos. ¿Cómo se llama la novela? La novela se llama Los paraguayos, la estirpe de los sorianos. Es una novela histórica que trata justamente de la llegada de los españoles acá a Paraguay, ¿verdad? Y el emparentamiento con los guaraníes. Y ahí yo al lado de personajes históricos hago que corran, ¿verdad? Personajes ficticios. Entre ellos un cacique guaraní justamente y su hija y todo lo demás, ¿verdad? La ficción aplicada a la historia ayuda muchas veces a entenderla mejor a la historia. Sí, y es un buen gancho, digamos, que para la historia. Esa es la claro. A mí me encanta la novela histórica. Sí, la novela histórica. Yo, Claudio, y esas cosas para mí, pero Dios mío, ese tipo de Colin McCullum, que es una escritora australiana que murió ya, tiene una serie de libros sobre Roma y sobre el de Julio César, Marco Antonio y compañía, pero fantástica. O sea que ese tema de la novela histórica, pero me parece a mí que es un elemento pero capital para hacer justamente bien, ¿verdad? El tema de hacer conocida la historia claro, de algo. Y más amigable también. Más amigable porque uno va llevando la trama, o sea, la trama te atrapa, ¿verdad? Y vas en la cosa, ¿verdad? A veces la historia es muy llana, muy así, muy lacónica. Mientras que dándole esos condimentos anecdotarios y otras cosas, así parece que va ganando más, ¿verdad? O sea, tiene más atractivo. Ahora, también tiene su límite el género, no podés inventar toda la historia. No, hay cosas que son capitales, que sucedió. Vamos a suponer, a Julio César le mataron en los idus de marzo. Sí. O sea, que es el 15 de marzo. Uno puede decir que a Julio César le mataron el 17 o el 14. No, le mataron. Ese tipo de cosas no puede salir de eso. ¿No? Esa es la cuestión. Vos sabés que sobre eso me explicó una vez Ricardo Caballero Aquino, la veracidad del relato, que tiene que ser verosímil. Claro. Por ejemplo, no podés poner cuando nevaba intensamente en Asunción en enero del 2015,
porque es imposible que caiga nieve en Asunción. Claro, Nunca claro. luego, pero en enero mucho menos, ¿verdad? O si no puedes decir cuando nevaba fuertemente en Asunción en enero de 2075. Ahí sí, en un futuro ficticio. Claro, que el mundo ya se congeló. Exactamente, algo por el Josefina Pla me dijo una vez, siempre se escribe en pasado, inclusive ciencia ficción. ¿Coincidís con eso? Siempre estás contando algo que pasó, supuestamente. Lo que sí, la mayoría de los grandes escriben en tercera persona. Eso sí, el omnisciente, el que sabe todo. Ajá, ok. Pero sin embargo, la forma más fácil de escribir es en primera persona. Claro. Porque somos nosotros, ¿verdad? Sí. Pero el omnisciente es mejor porque sabe ya todo. Esa es la cuestión. Y escribimos generalmente a pasado. Claro. Ese es el sistema normal, ¿verdad? Pero viste que hoy en día también hay gente muy creativa, ¿verdad? Que hacen mezclas así medio raras. Sí. Inclusive hay otros donde hay esas novelas, por ejemplo, donde uno elige su final, dependiendo de que en un momento dado, en el nudo del desenlace, ¿verdad? Puede elegir un hecho X, ¿verdad? Que cambia el final. Claro. Sí, cierto, así. Con finales abiertos. Exactamente. Te cuento una cosa que te va a asustar o quizá entusiasmar. Hoy me ofrecieron. Me dijeron, vos que tenés ciertas ideas literarias, tirame 4 o 5, vamos a meter en una máquina y la inteligencia artificial va a hacer los relatos. Me quedé pensando, ¿verdad? Y mirá que parece que viene eso, Oscar. No, la vez pasada justamente estuvimos hablando de ese tema con Bernardo Neri. Sí. Bernardo Neri es un especialista en el tema de novelas y esas cosas, y estuvimos ahí conversando y ellos probaron, dice que ya, justamente ese tema. Me imagino. Y me dijo él que sí hace toda una novela o hace todo un cuento, pero es muy cuadrado, me dijo. Todavía es muy cuadrado. Yo ya no dudo que pueda hacer ese tipo de cosas y sí, es un tema bastante interesante, ¿verdad? Pero a mí me preocupa mucho el futuro, porque si eso ya está consiguiendo hacer ahora, claro. ¿Qué va a hacer dentro de 10 años? ¿Qué va a hacer dentro de 20 años? Nosotros, pobres seres biológicos que sudamos, sangramos, nos equivocamos, ¿qué va a hacer de nosotros? Claro, ese es el gran dilema. Ese es el problema. Sí, el doctor Barán, que vino acá, un gran sabio, todavía tiene que venir de vuelta para hablar solamente de IA, me dijo, mira que ya hay fecha, 2045, ya la máquina va a ser muy superior a la capacidad de creación del ser humano. Muy poco ya falta. Exacto. ¿Qué quiere decir esto? Ya van a ser con más calidad cualquier producto que nosotros carguemos para que haga. Sí. ¿Okay? Quizás el secreto va a estar en qué le cargamos. Claro. ¿Y qué límite le ponemos? Yo tengo una teoría del tema de cómo surgió esta cuestión de la inteligencia artificial en esto, así ahora, ¿verdad? Sí. Yo creo que esto iba a pasar en algún momento, pero mucho más adelante. Se aceleraron los tiempos. Se aceleraron. ¿Sabes cómo es el tema? Cuando hay una guerra, cuando existe una guerra, lo normal es que los gobiernos, porque quieren ganar la guerra, ¿verdad?, dan carta blanca a sus científicos. Sí. Yo creo que muchos, ¿verdad?, de estas potencias, ¿verdad?, hegemónicas de la Tierra, vieron el COVID-19 como si fuera una guerra. Y entonces automáticamente dieron carta blanca al desarrollo de la inteligencia artificial a un nivel muy superior. Y algo que tenía que haber aparecido en 20 años se hizo en 2 años. Sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor había centros, ¿verdad?, de información que eran vitales y que tenían que responder por sí mismos a los otros lugares, ¿verdad? Y a lo mejor, ¿qué pasaba si acá morían todos? Entonces esos programas tenían que dar justamente información X a los otros centros. Sí, me encanta tu teoría. Yo calculo, ¿verdad?, yo creo que lo que hicieron fue justamente acelerar algo que tenía que haber aparecido dentro de 20, 30 años, ¿verdad? Aceleraron como no sé qué, ¿verdad? Y entonces de repente, de la noche a la mañana, el año pasado, a fin del año pasado, cuando ya comenzó y ahora ya está instalado, digamos que, este tema. Sí, interesante. Es una teoría que yo tengo, ¿verdad? Donde prácticamente dimos un gran salto. Pero ¿sabes por qué, Oscar? Un gran salto, sí. Te corté el final. Un salto que puede ser positivo o también catastrófico. Claro, podemos haber saltado la misma. Claro, pero algunos científicos han explicado, nunca antes hubo tanta colaboración entre distintos sectores vinculados a la ciencia en el mundo que pudieron conectarse tan rápidamente por las computadoras, por justamente estos lenguajes virtuales, ¿no? Nunca en la historia de la humanidad. Claro, claro. Antes, para recibir una información de lo que se estaba haciendo en Hong Kong, en un laboratorio de San Paulo, podían pasar meses. Claro. Ahora es en tiempo real. Sí. ¿Ok?
Entonces, estoy nomás respaldando tu teoría. Sí, no, es que siempre fue así. O sea, que vos sabés que, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? El desarrollo de la bomba atómica misma. Era la carrera. El tema de los radares, o sea, un montón de grandes adelantos científicos, ¿verdad? Que se dieron, es por causa de las guerras. O sea, hay momentos parece que los gobiernos están muy apretados y entonces le empujan a los creadores, a los científicos, a hacer cosas extraordinarias. Y lo hacen en mucho menos tiempo, ¿verdad? El problema es que con esto se van a llevar puestos todos, escritores, presentadores de televisión, locutores, músicos. Te cuento, a mí me asombró, como te estaba contando, yo veo mucho la televisión española. Ajá. Y hace un tiempo estaba yo viendo el noticiero español, ¿verdad? Espectacular. Y de repente comienza a mostrar esos jardines de Córdoba. Esos hermosos jardines, esto y aquello, todo. Una nota. Córdoba, España. Córdoba, España, y habla todo, y cuenta todo, que los jardines, esto y aquello, que están teniendo problemas para mantenerse, que es una tradición, que esto y aquello, todo. Como 5 minutos duró, un mini documental prácticamente sobre los jardines de Córdoba. Y mostrando las personas dentro de los jardines, todo. Y después sale el presentador de televisión y dice, ustedes creerán, ¿verdad?, que esta persona, que la voz era de nuestro compañero tal. No. Fue hecho totalmente por una inteligencia artificial, inclusive las imágenes. Digo, o sea, prácticamente toda la nota, sí, todo fue hecho por la inteligencia artificial. No hizo falta mandar cámara. No, nada. Y agarró, por lo visto, de sus archivos la voz de uno de sus periodistas, ¿verdad? Y ese creó todas las notas. Bueno, da miedo, realmente, porque sí, para lo bueno está genial, pero las cosas que se pueden hacer con eso también. Claro. Y a mí me... y es más, también he visto en CNN que justamente llamó a una señora, parece que le llamó su hija, y creía que era su hija la que le llamaba. Y dice que fue hecho también por inteligencia artificial. O sea hicieron esa prueba. Sí, los malevos, si se apropian de ese tipo de cosas, es terrible lo que pueden hacer. Esa es la realidad. Pensar que antes leíamos a Bradbury. A Rachel Bradbury. Y que creíamos que era imposible, ¿no? Claro. Justamente, esa es la cuestión. Parece que de la noche a la mañana, películas como Terminator y esas cosas, parece que no están tan lejos. No estaban soñando tanto estos tipos. De Matrix. Matrix, sí, claro. Bueno, apasionante hablar con Oscar en todos estos temas. Ustedes verán que saltamos de uno en otro. Como valija de loco salía a ser un amigo Moneco López. Pero da gusto porque aprovechamos también su ilustración y sus propios pensamientos. Breve pausa y volvemos con Oscar Pineda, escritor, hoy invitado especial acá Conversando en la Noche. Hola, ¿cómo están? Qué gusto reencontrarnos acá, como siempre, en Mega TV. Estamos listos para una conversación, siempre con invitados que consideramos importantes porque han contribuido de alguna u otra forma a lo que es la actividad cultural, social, económica, deportiva, empresarial de nuestro país. De eso se trata. Algunos serán más conocidos que otros, pero en todos los casos buscamos conocer a esas personas, que nos cuenten sus historias de vida y destacar sus trayectorias. Hoy con Oscar Pineda, un hombre que conocí hace muchos años, ya metido en el mundo de los libros, sobre todo la creación de volúmenes y textos que nos ayudan mucho a entender nuestro país, y después de eso también pintar el mundo con la aldea que se pinta habitualmente en un cuento, en un relato, en una reseña. Un hombre también muy vinculado a la educación, ya veremos después por qué. Pero quiero primero presentar esta breve semblanza a nuestro invitado, Oscar Pineda, hoy aquí con nosotros, Conversando la Noche. Oscar Pineda nació el 25 de enero de 1967 en Asunción, en el seno de una tradicional familia originaria de Villeta. Diseñador gráfico y editorial, cumplió 42 años de función pública en el Ministerio de Educación y Ciencias. En el Centro de Innovaciones e Investigación Educativa fue el responsable de la creación del mayor banco educativo histórico del Paraguay. Actualmente presta servicios en la Dirección General de Relaciones Internacionales y Enlaces Interinstitucionales del MEC y forma parte del equipo operativo de la CNC UNESCO Paraguay. Tiene en su haber numerosos escritos como Los guaraníes, los jesuitas y las misiones en el Paraguay, Así fue la Revolución Rusa y el trabajo en formato enciclopedia Grandes líderes militares de la historia. En el 2005 ganó el primer premio en el concurso de cuentos Jorge Ritter con el escrito
Los Idus de Marzo, que forma parte de la colección presentada en el libro 15 cuentos ocurrentes, recurrentes y ocurridos, lanzado en el 2007. En 2009, la obra Camil y otros cuentos fue candidato oficial al Premio Nacional de Literatura. Durante varios años fue elaborador de preguntas y miembro del jurado del programa televisivo El Saber va contigo, de Humberto Rubín y Canal 13. Colaboró como co-guionista en la serie documental Libres para contar nuestra historia, dirigida por el cineasta paraguayo Ray Armele. En 2020 creó el concurso nacional Tras la imagen del Mariscal. Bien, ya estamos con Óscar acá en nuestros estudios. ¿Qué tal, Óscar? Bienvenido, gracias por venir. No, muchas gracias a vos, Mario. Siempre es un placer poder conversar contigo, ¿verdad? De los temas más variados. Yo sé que vos sos una persona de vasta cultura, ¿verdad? Entonces, siempre es para mí un placer. Siempre es algo muy beneficiado en nuestras conversaciones, así que fantástico. Te agradezco, querido Óscar. Me gusta tu atuendo, medio nivaclé, mezclado con algunas etnias. No, es que yo soy uno de los que afirman el tema de la paraguayidad. Nosotros somos paraguayos, sí. Entonces tenemos que usar mucho. Hace un tiempo, no hace mucho, justamente estuve tomando el té con el embajador de Corea y me fui así mismo justamente en una camisa de Opoí. Sí. Y yo le dije a él justamente eso de que esta es una parte de nuestra identidad paraguaya. Y entonces, más todavía cuando estamos en un territorio que no es el nuestro, porque es la embajada de Corea, ¿verdad? Claro. Entonces le dije, yo quería reafirmar, ¿verdad? Nuestra riqueza cultural de esta forma, le dije, y por eso le pedía disculpas, ¿verdad? Por no haberme ido de traje. Lo mismo acá, en este momento, ¿verdad? Me parece que no hay nada más importante, ¿verdad? Que estar como un buen paraguayo. Me gusta. Yo lo conocía, Óscar, cuando me comenzó a enviar algunas reseñas que él hacía, sobre todo vinculadas a las fechas. Dedicaste un tiempo a publicar unos libros muy interesantes donde recogías las efemérides. Exacto. Me parece una cuestión muy sencilla, pero en realidad nos ayuda a contextualizar. ¿Te acordás de esa etapa y cuánto tiempo lo hiciste? Claro, es un libro que se llama, bueno, eso salió justamente un libro que se llama Cronología Básica de la Historia Paraguaya, se llama ese libro, sí. ¿Verdad? Y después salió otro librito más pequeño, Cronología Básica de la Independencia Paraguaya. Es un libro que abarca más o menos las principales fechas, ¿verdad? Para Paraguay, desde la llegada de Cristóbal, inclusive antes de los pueblos originarios, ¿verdad? Hasta el 2010 aproximadamente. Ese libro prácticamente hoy en día está agotado y yo justamente estoy viendo la posibilidad ahora de volver a hacer una nueva edición. Estoy buscando justamente editorial, ¿verdad? Porque eso habíamos hecho con Don Bosco. Y Don Bosco últimamente no está muy bien, que digamos, ¿verdad? Entonces nos anda publicando nuevos materiales. Ese es un problema. Cuando tu material se agota, sí. Después para volver a publicar siempre es porque, por ejemplo, con el Fondec te pagan una edición, ¿verdad? Claro. ¿No? Y después otra vez es un poco complicado, claro. Pero estamos en eso. Entiendo. Bueno, pero fueron, digamos, algunas experiencias bibliográficas iniciales tuyas. Después seguiste publicando mucho. ¿Cuál sería tu norte? ¿Educación, historia? Ficción, porque también justamente me trajiste un libro de cuentos. Claro, sí, yo creo que en literatura e historia, yo creo que más o menos por ahí estarían los dos focos principales, ¿verdad? Literatura, todo lo que tenga que ver con ficción, ¿verdad? O sea, lo que viene a ser justamente el cuento, la novela y otras cosas. Y también un poco de ensayo también. Tendríamos que entrar un poco en eso, ¿verdad? Sí. Y la parte de historia. Yo tengo que admitir, ¿verdad?, que mi libro más vendido no es un libro de literatura, es un libro de historia. Es mi breve historia integral del Paraguay. Ese es el libro más vendido que yo tengo. Pero hay que reconocer también que en países como el nuestro, ¿verdad?, ese tipo de libros, ¿verdad?, son evidentemente los más necesarios porque es lo que piden en las universidades y en los colegios, ¿verdad?, claro. Para que una persona se pueda nutrir. La ficción entre nosotros no es que venda tanto, digamos, que, o sea, vende también, pero ninguno de nosotros que nos dedicamos a la literatura es un Dan Brown, por ejemplo, o algo así. Nadie puede... Yo no encuentro hasta ahora ni un solo escritor paraguayo que viva exclusivamente de escribir. No. Todos hacemos, vos haces otra cosa, yo hago otra cosa, Mengo, vos hace otra, todos hacemos otra cosa. Cierto, sí. Todos nos dedicamos a... ninguno es escritor de 24 horas al día, esa es la realidad de las cosas, ¿no?
lastimosamente. No, es cierto. Estoy nomás pensando que esa figura del escritor al que se le paga anticipadamente, Sí. La editorial para que escriba tranquilo, acá nunca la supimos. No, ese tipo de cosas. Nosotros somos mucho más esforzados en ese sentido, ¿verdad? Yo veo eso. Dan Brown, por ejemplo, puede dedicarse exclusivamente a escribir y nada más. Porque ya sabe que su libro se va a vender pero por millones y entonces qué falta le hace hacer otra cosa, ¿verdad? Ahora, ¿no habrá pasado eso o no habrá sido así con Roa, con Casaxia y compañía en su momento? ¿O también a ellos les costó mucho? Yo no sé hasta qué punto con ellos, ¿verdad? Porque, bueno, por un lado, cuando eso el mercado era más pequeño, por un lado, pero por otro lado no había otros medios que robaban, no había televisión, no había radio, o había radio, pero no tanto, ¿verdad? No había cine al nivel que hay hoy en día, por ejemplo, no había... Menos sí, internet. o sea que menos población, pero también menos elementos de distracción, digamos, ¿verdad? Exacto. Entonces, por otro lado, probablemente la población del siglo XIX habrá sido probablemente más leído y del siglo XX, por supuesto, Roa Bastos y compañía, ¿verdad? Sí. Que fueron en los años 70. En los años 70 no había internet, no había redes sociales, no había un montón de cosas. Entonces, evidentemente, menos mercado, pero también menos elementos distractivos, ¿verdad? Esa es la cuestión. Qué interesante ese análisis, no lo había pensado. Bien. Y es cierto, uno en las casas de nuestros padres y nuestros tíos veía, por lo menos Agatha Christie, por lo menos Claro. había muchos libros. Te cuento una cosa. Yo vengo de una familia numerosa y en mi casa nosotros nunca jamás hemos nadado en la abundancia. Pero sin embargo, en mi casa nunca nos ha faltado lo básico. Y lo básico incluía libros. Teníamos, pero una buena partida de libros. Yo ahí, mi hermano era un fanático de Margarita Yourcenar, por ejemplo. Claro. Mi papá compraba todos los días el diario y se sentaba a la mesa a leer el diario. O sea, Claro. Había esa tradición. Sí, venimos de una tradición muy lectora, muy formada en los libros. Y de una época, por supuesto, donde no había redes sociales, había apenas tele, blanco y negro, ¿verdad? O sea, que la radio y cosas así. Era otro mundo. Ahí probablemente nació un poco tu inclinación, pero también hiciste algo ya de joven en el colegio. ¿Sos diseñador gráfico también? Sí, yo soy uno de los alumnos de Porfirio Bustos. Ah, mira vos. El famoso Porfirio Bustos, aunque yo no sé cómo él se mantiene tan joven y yo ya... Cuando yo le veo a él, Dios mío, Porfirio. vos fuiste mi profesor. Porfirio tiene la fórmula. Él tiene, no sé, el elixir, no sé, anduvo atrás de Ponce de León, ¿verdad? Por ahí, tratando de conseguir el elixir de la juventud. No sé cómo hace, ¿verdad? Pero él se conserva, ¿verdad? Él tenía un instituto de dibujo acá sobre Oliva, entre Montevideo y Colón. Sí. Y ahí yo estudié con él. Allá en la época de Cabeza de Vaca y compañía. No por ahí. Siglo pasado. Sí, exactamente, siglo pasado, ¿verdad? Y era una época también en que no había computadora, se hacía todo a mano, ¿verdad? Todo así prácticamente con esos papeles así en obra segunda, pero que tenían unas líneas en azul y uno iba montando encima de eso los avisos publicitarios y todo lo demás, ¿verdad? Claro. Todo así se hacía. Después aparecieron las computadoras y nos facilitaron la vida, ¿verdad? Pero mira, te das cuenta, Oscar, que siempre estuviste ligado a lo gráfico, digamos, a lo escrito, a los textos, al libro. Hay un destino que te llevó a esto que finalmente fuiste, ¿no? Es cierto, o sea que... Hoy pintás también, ¿no te gusta lo gráfico también? Sí, o sea que hago pintura digital, o sea que me meto en la computadora a hacer las cosas con Photoshop y un montón de otras apps justamente de aquí para allá. Yo soy muy sensible al arte. Para mí un eslogan, ¿verdad? Que siempre para mí me llega es que las artes sean unidas. O sea, a mí me parece que la literatura va unida a la pintura, a la escultura, a todo tipo de arte que uno pueda generar, porque son prácticamente la belleza del ser humano, todo lo que el Homo sapiens puede generar de bello. Y esas son las artes, ¿verdad? Y las artes tienen que permanecer hermanas. Acá veo que cumpliste en el 2021 40 años en el MEC. 40 años. O sea que duraste mucho más que muchos ministros. Y 20 ministros han pasado. Eso justamente la vez pasada justamente hice un posteo ahí en Facebook donde estaba recordando a mis ministros. Mi primer ministro fue Raúl Peña, que murió justamente en el despacho, ¿verdad? Sí. Y mi último va a ser ahora Luis Fernando Ramírez. Claro. Pero ya está llegando el momento, bueno, hasta ahora siempre los ministros han llegado, han hecho las suyas, ¿verdad? Y después se han ido y yo siempre me he quedado. Pero ya está llegando el momento en el cual, ¿verdad? Va a venir un ministro y voy a ser yo que me voy a tener que ir. Claro, ley de la vida, digamos. La ley de la vida, claro. ¿Qué hiciste en el Ministerio de Educación? De todo. De todo. O sea, yo entré teniendo 14 años, siendo ordenanza.
en la época justamente de Stroessner, cuando Stroessner... eso es una paradoja, che, de la historia. ¿Cómo es que algunos dictadores o algunas personas así de gobiernos fuertes siempre tuvieron algunos académicos brillantes a su servicio? Sí, cierto. Y eso justamente a mí me llama la atención, cómo es que Raúl Peña es un tipo pero impoluto. O sea, para mí sí, cierto, no sé. Es un ministro que murió en su puesto, murió en su escritorio. Y él servía como ministro de Educación en la época de Stroessner. Nunca se le reconoció grandes riquezas tampoco. Nunca se le conoció que haya robado ni nada de nada. Era un señor, un caraí era él realmente. Y a mí siempre me llamó la atención ese tipo de cosas. A ver, yo suelo escribir sobre eso. Los parlamentos de la época de la dictadura tenían componentes integrantes ilustrados. Más allá de que uno podía estar o no de acuerdo con ellos. Claro. Pero estaban Sánchez Quel, estaban Duarte Prado, el propio Leandro Prieto Yegros, ¿no? Claro. Eran tipos formados. Eran gente, pero unas luminarias, eran intelectualmente hablando, ¿verdad? Eso es lo que era impresionante. ¿Cómo es que justamente, ¿verdad? Hubo una degradación, ¿no? Sí, sí, o sea, ¿cómo es que personas tan bien formadas, ¿verdad? Personas que así entendían tan bien las cosas como pasaban, ¿verdad? Servían dentro de ese esquema, ¿verdad? Sí, claro, eso ya es otro aspecto que también seguramente tendrá que ver con la circunstancia de cada uno. Claro. No, pero Ayey Mora es el mejor ejemplo. Ayey Mora era el maestro del teatro paraguayo. ¿Verdad? Sí, era un monstruo, él evidentemente, y él también estaba dentro del diario Patria. Claro, ¿verdad? el director del diario Patria. Sí, te imaginas, o sea, que era una luz, una luminaria, y sin embargo, viste las horas costumbristas tan buenas que él tiene, ¿verdad? Fantástico, ¿verdad? Y sin embargo estaba al servicio de... Pero Oscar, me dejaste picando un tema y tengo que hacer la pausa, porque en realidad entonces hubo una decadencia, porque hoy también hay voceros de cada sector político, pero de muy poca calidad. Lastimosamente. Aquellos por lo menos tenían bastante contenido de calidad, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, eso también, yo no sé si tal vez como éramos jóvenes y mirábamos a nuestros mayores así como si fueran una persona muy grande en todo sentido, ¿verdad? Sí. A lo mejor ahora que nos estamos volviendo más viejos, entonces parece que se aplana la cuestión, no sé cómo es o ya comenzamos a ver así, ¿verdad? Sí. O hubo realmente una regresión. O es que hubo realmente algo de eso, porque muchas veces a mí me había cuestionado el tema de que la figura de Estigarribia, el mariscal Estigarribia, en su época tuvo muchos detractores a pesar de todas las cosas espectaculares que hizo, ¿verdad? Sí. Y con el tiempo, ¿verdad? Sus detractores son casi todos contemporáneos, o por ahí están. Claro. Pero cuando vos mirás más así, o sea, te alejas en el tiempo, su figura se agranda. Claro. Y se van acabando los detractores. Por eso es que probablemente sea un factor de tiempo, o sea, hay un elemento de tiempo ahí. Bueno, vamos a dejarla ahí para hacer la primera pausa. Sí. Es un gusto dialogar con Oscar Pineda. Vamos a hablar un poquito de historia también. ¿Cómo nos cuesta el tema de la historia en Paraguay, sobre todo sacar la pasión de lo que tiene que ser un estudio razonado de nuestra historia? Enseguida volvemos con eso y mucho más, aprovechando la presencia de Oscar Pineda con nosotros aquí, conversando la noche. Oscar Pineda es un invitado de lujo esta noche acá en Conversando la Noche porque podemos hablar de varios temas. ¿Cómo vos te definías vos mismo a esta altura de tu vida? Y yo creo que soy, en el tema de la literatura y de la historia, yo creo que soy un peso intermedio, digamos, que ¿verdad? ni tan alto ni tan bajo. Pero ya te definís como escritor. Sí, ya, me cuesta a veces. Claro. Me da una, no sé, me parece como que pongo mucho humo. No sé, pretencioso, digamos. Exactamente. Pero, no sé, justamente cuando inclusive me dicen, vos sos escritor. Y eso dicen, le digo. Porque yo no soy, o sea, me cuesta un poco a mí la cuestión esta, el rol de escritor y compañía, ¿verdad? Parece como que te pone más estrellas de las que corresponden, ¿verdad? A lo mejor tal vez viene justamente la valoración misma que yo hago de los escritores, ¿verdad? O sea, que los escritores para mí son personas... Yo creo que más que muchos, ¿verdad? Prácticamente los escritores son los que más usan la creatividad, o sea, la parte esa que es una parte esencial en el ser humano. Claro, ¿verdad? Pero finalmente tu hoja de vida muestra que publicas libros periódicamente, que te dedicaste bastante a ese oficio, ¿no? Sí. Políticamente, ¿en qué rango te ubicas? Yo soy de familia colorada, sí. Una familia antiquísima colorada, ¿verdad? Villetana, ¿verdad? Pero muchos de mis mejores amigos, por ejemplo, son liberales. Mirá vos, y yo trato de mantenerme más o menos equidistante entre los dos, ¿verdad? Claro. Es más,
Mi papá se casó con mi mamá, mi papá de familia colorada, Sí. mi mamá de familia liberal, vivían en la misma manzana, en Villeta, ¿verdad? Pero eran de signos Y eran contrarios. distintos, y es más, se casaron en el 49, o sea, 2 años después del 47, que Sí. fue esa revolución tremenda Sí, que enfrentó a colorados y liberales y que terminó en Villeta. Justamente, claro. Justamente, claro. Esa tremenda, y te imaginas, o sea, que ellos se enamoraron y se casaron. Ahí. Sí, es un poco la historia de nuestro país, ¿no? Exacto, sí, claro. Porque el tema es justamente, yo por ejemplo una vez leí un libro chiquito, ¿verdad?, sobre la revolución, hermano contra hermano. Porque esa Sí. revolución fue terrible, o sea, Así pasó. dividió familias, Sí. una buena parte que tuvo ya la Argentina, los que perdieron la revolución, ¿verdad? Y sin embargo, otros, por ejemplo, por lo visto, encontraron la forma, ¿verdad?, de volver a quererse, de volver a estar juntos, ¿verdad? Claro. Y una muestra de ellos es mi papá y mi mamá, ¿verdad?, que eran de dos signos totalmente contrarios, ¿verdad? Sí, sí, esas historias yo recuerdo de mis padres también. Bueno, se nos va acabando el tiempo, Oscar. Evidentemente te veo todavía entusiasmado, con muchas ganas de hacer cosas, cerca de la jubilación como funcionario, pero quizás eso te dé más tiempo para seguir escribiendo todavía más. ¿Seguirás escribiendo? ¿Están tus planes seguir produciendo todo tipo de literatura? Yo sí, o sea que estoy pensando, el tema es que yo soy un tipo muy soñador, ¿verdad? Muy, tal vez creativo, ¿verdad? El problema es aterrizar eso. O sea que Claro. tenemos algo así como 20 sueños y aterrizamos uno, algo así. Cierto. Porque nos vienen muchas cosas, o sea, constantemente nos están viniendo cosas, ¿verdad? Tanto también en el plano justamente educativo y la cultura. La cultura y la educación pues son como hermanos siameses. Sí. Esa es la realidad. Es imposible tener educación sin cultura y cultura sin educación. Correcto. Entonces, prácticamente, constantemente están surgiendo nuevas ideas, ¿verdad? Y también, no solamente en el plano de la escritura, también en eso que te estuve mostrando justamente, el Sí. tema de crear en artes plásticas, porque es una forma como de desestresarse la actividad justamente de las artes plásticas también, ¿verdad? Entonces yo estoy abarcando, ¿verdad?, muchas cosas ahora mismo y estoy pensando seguir haciendo eso mismo, ¿verdad? Me gusta como un hombre renacentista, pero en pleno siglo XXI. En pleno siglo XXI, el Renacimiento. El Renacimiento, acordate que es el fin del oscurantismo, que es probablemente dentro del periodo histórico, ¿verdad?, la época más oscura de la humanidad, ¿verdad?, prácticamente, cuando el saber humano se refugió en los monasterios, Sí. mientras que el resto del pueblo vivía en una completa ignorancia. Ojalá que sea un tiempo justamente de nueva iluminación a partir de la cultura, fundamentalmente. Por eso queríamos hablar con Oscar hoy. Un gusto, Oscar. Hace mucho no hablábamos, nos debíamos esta conversación y lo hicimos frente a cámara. Espectacular. ¿Qué más podemos pedir? Gracias por venir. No, muchísimas gracias a vos, Mario, ¿verdad?, y a tus órdenes siempre, ¿verdad? Esperamos que podamos seguir compartiendo este tipo de momentos. No te pregunté si estás en redes sociales. Yo si te busco como Oscar Pineda te encuentro. Sí, estoy en Facebook, también Sí. estoy en Instagram, ¿verdad? Y ahí justamente me paso subiendo últimamente muchas imágenes de estas que te estuve mostrando. Ah, ok. Y también de vez en cuando, ¿verdad?, hago alguna que otra observación sobre cosas que pasan. Bueno, Oscar Pineda, búsquelo. Paraguay, póngale al lado por si acaso, por si hay algún cantante de bolero, Oscar Pineda, en Cuba o en Puerto Rico. Pero nuestro Oscar Pineda, el paraguayo, es el que vino hoy y nos contaba esta vida tan asociada a los libros, a la cultura, al conocimiento, pero desde la visión de un paraguayo común y corriente, igual que usted, que yo, que quiere simplemente saber más de su aldea, pero también del mundo. Gracias por acompañarnos. Tengan buenas noches. Será hasta la próxima.